Hola, ¿cómo están? Tengan un muy buen día. Reciban un saludo de parte del equipo de formación de Escuela de la Fe. Este día vamos a continuar con la formación del documento del Santo Padre, la exhortación apostólica, querida Amazonía. Vamos a seguir conociendo más acerca de esta región que es por demás importante, como lo vimos en las sesiones anteriores. Y vamos a desarrollar el segundo de los sueños, que es la forma en que el Santo Padre aborda la visión de la iglesia y la suya personal pues también para esta zona del mundo. La semana pasada o la formación pasada vimos el sueño social y destacábamos algunos aspectos del enfoque del Santo Padre, que fue muy enérgico en muchos puntos en denunciar y en recalcar ese papel de denuncia que corresponde a los cristianos en esos contextos ante los atropellos y las injusticias que a lo largo de los años se han sufrido los pobladores de la zona en cuestión. Y en este nuevo enfoque que vamos a ver en este segundo sueño del Santo Padre, pues vamos a ver la forma en que aborda el tema cultural, que también es fundamental para cualquier tipo de solución o iniciativa, tanto social como también en el sentido pastoral y eclesiástico. Así que es un elemento importante, él lo pone en el segundo de los sueños que desarrolla en el documento y de esa manera también nosotros lo vamos a estudiar. Así que dispongámonos y preparémonos para poder ver este tema tan interesante. Veíamos en la clase pasada, en el sueño social, varios elementos que hacían especial la situación del pueblo de la región de la Amazonía. Veíamos también cómo la depredación medioambiental o las industrias que se han manejado en esta área ha orillado a muchas de las personas de esta zona a vivir en situaciones que no corresponden a su dignidad como personas y que no ha respetado desde ningún punto de vista su opinión sobre cómo debería de llevarse el desarrollo en esta zona y sobre cómo debería ser en que esta zona se viva y se pueda coexistir, y tampoco la relación con el medio ambiente. Y el Papa nos llamaba a tomarlos a ellos como protagonistas privilegiados de este diálogo para definir el destino de la Amazonía. Aquí, en el sentido que vamos a ver este día, pues vamos a aplicar algunos de los elementos que ya se vieron en la presentación pasada en referencia al tema social, pero aquí propiamente al tema de la cultura. Por eso es bien importante eh, que si no han visto si no han logrado ver la sesión pasada, pues la busquen ahí en el canal y la puedan aprovechar para poder entender mejor este segundo tema. Aquí en el esquema lo podemos ver con un poco de claridad también. Vemos cómo la estructura que vamos a llevar en este curso corto. Ahorita nos encontramos en el capítulo 2, el sueño cultural, que abarca un promedio, bueno, que abarca 12 numerales del documento. Es más corto pues que el anterior que vimos, pero no por eso deja de ser rico e interesante. De hecho, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos temas o sea, han sido escogidos después de un largo pensamiento y están debidamente estructurados. Y así es como comenzamos ya con el sueño social, el capítulo segundo de esta exhortación apostólica de querida Amazonía. Comenzamos este segundo capítulo hablando de la importancia de la promoción de la Amazonía. Y cuando hablamos de promoción de la Amazonía, obviamente nos estamos refiriendo al desarrollo de la zona y del bienestar de los habitantes. Entonces, sin embargo, esta idea de desarrollar la zona de la Amazonía para generar unas mejores condiciones de vida y desarrollo para sus habitantes no puede prestarse para el desarrollo de un colonialismo cultural, lo cual es una terminología tal vez a la que no estamos tan acostumbrados. Durante el siglo XX se hablaba del colonialismo. De hecho, los conflictos mundiales van a ser el punto de quiebre que marcará el declive de los grandes imperios coloniales. Sin embargo, hablar de un colonialismo cultural como que no es algo que parezca tan evidente. Ya cuando uno lo va escuchando y lo va de alguna forma leyendo o empapándose del tema, aparece con mucha claridad y uno dice, sí, uno cae en cuenta, definitivamente, no solamente se desarrolló un colonialismo político o un colonialismo regional, sino que también se realizaban, o a través del comercio también se realizaba el colonialismo, sino que también a través de la cultura
se van de alguna forma fortaleciendo los lazos entre las antiguas metrópolis y las colonias que dependían de estas. Es importante porque definitivamente que uno puede tener la buena intención de llevar la promoción social, por ejemplo, en este caso a la zona de la Amazonía, pero a veces consciente o inconscientemente en algunos casos, también lo hacemos desde nuestra óptica particular y obviamente pensamos que la promoción de estos pueblos implica que ellos piensen, vivan y actúen, que tengan una cultura idéntica a la nuestra, cuando eso es, aparte de pretencioso, porque definitivamente es pretencioso pensar que los demás tengan que vivir o tener nuestra cultura como la mejor, porque hay diversos enfoques que podrían cuestionar eso. El Papa los pone en contexto más adelante. Así que tenemos que tener como que esa actitud de cautela, de que la promoción de la zona es importante, pero no tenemos que caer en la tentación de pensar que les vamos a traer desde fuera una cultura diferente a la que ya tienen. Su desarrollo social, su desarrollo cultural, su desarrollo humano se va a llevar a cabo, sí, pero en relación a sus propias raíces y a la identidad que ellos han ido formando. Es como que parte de lo que el Santo Padre quiere ir dejando claro en este documento. En este sentido, la mejor tarea educativa tiene que cultivar acá en este pueblo un mejor desarrollo, pero sin desarraigar aquello que es propio e inherente a ellos. Tiene que hacer crecer sin debilitar la identidad que ellos tienen, ya porque esa identidad se ha formado en el transcurso de siglos y en el transcurso de la vida de estas personas en base a la forma en que han vivido y su íntima relación con la naturaleza, que vamos a ver que esto va a dar pie al tercer sueño del Santo Padre, que es el sueño ecológico, y que se justifica y se entiende mucho a partir de esto, y promover, obviamente, un desarrollo, un crecimiento, una mejora de condiciones sin invadir. Y no solamente porque tal vez las personas que reciben este tipo de ayuda tal vez no lo vean en sí mismo como una invasión, pero y tal vez los que lo lleven a cabo tampoco lo hagan con una intención mala, pero cuando nosotros hacemos este tipo de procesos sin tomar en cuenta el elemento propio de los pueblos a los que pensamos beneficiar, definitivamente hacemos un proceso que no llegará en el fondo a una auténtica promoción, sino únicamente a una promoción exterior. Así como hay realidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, también esto es un enfoque en base al tesoro que implica cada grupo humano con su forma de entender el mundo, de interactuar y de ver el universo en su entorno. Cada uno de los grupos humanos tiene una gran riqueza y vamos a ver cómo el Santo Padre hila esto incluso con una forma de comprender a Dios bastante interesante. Entonces hablamos aquí de un patrimonio, de una riqueza muy grande. Hablábamos en la introducción que en la Amazonía hay una infinidad de especies animales, vegetales y que incluso algunas están sin clasificar y no sabemos si pueden tener alguna utilidad especial para el bienestar de las personas, tanto de la zona como del mundo en general. Y así de esa misma forma que es importante cuidar ese patrimonio ecológico, vegetal o animal que se encuentra en la zona de la Amazonía, el patrimonio cultural de estos pueblos también es una riqueza única, que en la medida que estos pueblos van siendo desarraigados de su zona, se van viendo forzados a irse a las ciudades, en la medida que estos pueblos van recibiendo de una forma no impuesta directamente, pero al final sí no voluntaria, una cultura totalmente diferente, que es la cultura globalizadora o la cultura globalizada que hoy está imperante en el mundo. Entonces corremos el riesgo de que esos tesoros que eran cada una de sus expresiones culturales se pierdan con toda la belleza, con toda la riqueza y con toda la utilidad que podían tener tanto para ellos como también para nosotros, mostrándonos una forma totalmente distinta de entender el mundo y la interacción del hombre y el mundo y el hombre y sus hermanos. Por tanto, este elemento, a veces uno dice, nos van a hablar del enfoque cultural, pareciera algo superficial, pero realmente es algo súper importante, es algo que no podemos nosotros pretender llevar a cabo una iniciativa social o apostólica si uno no toma en cuenta este elemento. Aparte, el tomar en cuenta los elementos propios de la identidad de estos pueblos garantiza un mayor éxito a la hora del establecimiento de un proceso de promoción apostólico, cristiano o social incluso,
que si yo lo hiciera meramente externo, la gente lo recibe, dice que bien está, pero al final nunca lo terminan de sentir suyo. Y en muchas ocasiones grandes proyectos apostólicos han fracasado porque han sido elaborados en una mesa en otro lado del mundo y llevados a otra parte donde las personas nunca los terminaron de sentir como propios. Entonces aquí el Santo Padre nos llama a esto, para promover la zona de la Amazonía, pero sin llevar esto a través de un colonialismo cultural, sino que hay que ayudar a que esta zona saque lo mejor de sí mismo y que a través de su riqueza cultural, múltiple riqueza cultural, ya vimos que hay una cantidad enorme de grupos humanos diferentes habitando esta zona y cada uno ha desarrollado una cultura propia, afín en algunos casos a algunos grupos cercanos, otros muy diferente con respecto a otros. Y entonces estas pequeñas enfoques culturales que ellos tienen, o estos grandes tesoros, podemos aprovecharlos para bien de la humanidad entera. Entonces vale la pena conservarlos para poderlos conocer. El poliedro amazónico. Bueno, se le llama normalmente así poliedro porque haciendo alusión a las figuras geométricas con una gran cantidad de lados y de esta forma pues también culturalmente hablando o étnicamente hablando aquí en la zona de la Amazonía tenemos una gran cantidad de pueblos. Más o menos más de 110 pueblos diferentes que viven en aislamiento voluntario, es decir, que se han mantenido aislados de otros grupos indígenas y de, obviamente, ya la sociedad moderna. Entonces tenemos una gran cantidad de pueblos. Veíamos que incluso la misma zona de la Amazonía está repartida entre varios estados de Sudamérica. No le corresponde el control de esta zona únicamente a un estado, sino que es algo mucho más amplio que eso. Esta situación es frágil, la que tienen estos pueblos. Ellos se ven a sí mismos como esta generación, como la última depositaria de un tesoro que está camino a la extinción, a la desaparición. Ellos han poseído una cultura que fue el orgullo de sus padres, el orgullo de ellos mismos, y que les llenó y les ayudó a vivir con dignidad sus vidas y a buscar de alguna forma la preservación de los valores en los que ellos creían y de la forma de vida que ellos consideraban más oportuna o más correcta. Y entonces ellos están viéndose a sí mismos que todo el desarrollo que va tomando el mundo actualmente y esta nueva cultura globalizada que está imperando en el mundo actualmente, entonces ellos están viendo cómo esto pareciera ser señales de que la cultura propia de ellos va a desaparecer eventualmente porque las nuevas generaciones permean demasiado fácil la cultura globalizada y desconocen la propia. Entonces, de esa manera ellos se ven a sí mismos como los últimos eslabones en esta cadena cultural que llegará a su fin con ellos. Entonces, eh, para ellos esto es auténticamente es un drama humano, pues, porque ellos están viendo cómo el gran patrimonio de sus antepasados, expresado en este caso a través de su cultura, está en riesgo de desaparecer. Eh, esta colonización posmoderna o de esta época actual que estamos viviendo, los va apenas dejando sobrevivir sin molestar, pero que eventualmente su cultura va a llegar a desaparecer. Hay que quitarnos esa forma de ver a los pobladores originarios de estas zonas como si fuesen una especie de salvajes. Ellos tienen una cultura propia que es diferente a la nuestra y que de hecho puede en algunos casos chocarnos un poco su forma de entender algunas cosas. Sin embargo, es una cultura propia, no son perfectas tampoco las culturas, de hecho ni la nuestra es perfecta. Más adelante el Santo Padre nos hará una pequeña lavada de cara para ver que nuestra cultura moderna tampoco es que sea tan buena. Las culturas de ellos tienen elementos valiosos, tampoco son perfectas, tienen algunas cosas que son mejorables, algunas cosas que a lo mejor pues, tal vez no deberían tenerlas, pues, porque no son las más adecuadas, pero esa es una decisión o es un punto al que ellos van a ir cayendo en cuenta, no necesariamente tiene que ser alguien de afuera quien arregle las cosas. Entonces, ellos tienen una cultura que es diferente a la nuestra, que tiene muchas cosas buenas, que vale la pena conocer para poder ver cuáles son los aportes que nos pueden dar, qué lecciones nos pueden dar a nosotros, y no partir desde un criterio de superioridad o una falsa superioridad desde el civilizado al salvaje, porque realmente a sus ojos puede ser que los salvajes seamos nosotros.
y tendría tal vez todo el sentido del mundo. No sé, si de repente vamos a una de estas tribus y vemos que de repente las personas son solidarias entre sí, que hay un respeto por los padres, que hay una transmisión de la cultura, que hay un conocimiento profundo de las cosas que son importantes para ellos, que tienen sus propias formas de ver a Dios y de seguirlo y que lo hacen entregadamente. Desde esa perspectiva pueden tener muchos puntos mejores que los nuestros, donde a lo mejor hemos desarrollado sociedades donde no hay solidaridad para la gente mayor, no hay respeto para con los padres, la fe pasa a ocupar un lugar casi marginal en la nueva sociedad y de repente los salvajes tal vez ya no sean ellos, tal vez los salvajes estemos siendo nosotros. Por eso es importante no partir desde un punto de vista de superioridad superficial para empezar, porque realmente no es que nuestra cultura sea la mejor de todas, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchos defectos. Por tanto, no partamos de esa vista desde el superior al inferior, sino al contrario, porque esa vista nos priva a nosotros, nos priva primero porque al pensar que nuestra cultura es mejor, mucho mejor que la suya, eh, definitivamente nos cerramos a poder enriquecernos de sus aportes culturales. Y por otro lado, si realmente nuestra cultura tiene cosas que a ellos les pueda servir, nuestra actitud de soberbia puede de alguna forma hacer que ellos se cierren a lo bueno que nosotros podemos compartirles. Entonces, definitivamente no es un buen punto de diálogo ni un buen punto de promoción partir desde la idea de que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Tal vez incluso hasta en el servicio apostólico es tentador que uno llega pensando, es que sí, nosotros somos los que estamos súper bien y los otros espiritualmente están súper mal y por eso tenemos la misión de poderlos encarrilar. Definitivamente que hay situaciones muy obvias y muy claras en algunas vidas que muestran un alejamiento de Dios y no un conocimiento adecuado de Él, su misericordia y su plan de salvación. Pero también, aún en la persona más pecadora, aún en la persona más alejada de Dios, hay elementos muy buenos. Dios tiene un tesoro en su relación con esas personas y también podríamos enriquecernos mucho de conocerlo. Por eso, esto no puede partir desde un concepto de superioridad, sino desde una perspectiva fraterna. Es decir, yo quiero anunciarle a Cristo a mi hermano, creo que es lo mejor que le puedo dar y debo estar abierto también a la riqueza espiritual que él pueda tener de Dios para compartírmela a mí. A lo mejor él ha pensado o visto a Dios de formas que yo todavía no he llegado a eso y que definitivamente me enriquecerían mucho. Y esta actitud menos confrontativa de mi parte o menos altiva de mi parte también puede abrir su corazón para que Dios, para aquellas cosas que tenga que mejorar o cambiar y que yo a lo mejor voy a ser instrumento de Dios para decírselo sean recibidas de mucha mejor forma. Ellos gestaron culturas diferentes a las nuestras en estos pueblos y se han desarrollado en esa línea distinta. No las hace malas per se, simplemente son diferentes y llegaron a ser en algunos momentos muy desarrolladas y mejores que las culturas de algunos de los países europeos que llevan a cabo la colonización o la conquista de esta tierra de América. Entonces, en algunos casos, los españoles tenían una cultura un poco más desarrollada en algunos puntos y las sociedades autóctonas o indígenas de acá pues tenían un desarrollo interesante en otros aspectos también, que es algo que no se debe minimizar tampoco. Antes de la colonización, la población se concentraba en los márgenes de los ríos y los lagos. Eso como una tendencia generalizada, no únicamente de la zona de la Amazonía, sino de las poblaciones indígenas en general. Normalmente se establecían en zonas, obviamente, donde habían ríos y lagos, porque es tener a la mano una fuente de recursos, de agua y de alimentación en algunos casos que eran muy útiles en aquellas épocas. Pero cuando se comienzan a desarrollar los avances de la colonización o las conquistas, entonces ahí estas poblaciones indígenas muchas veces se tienen que ir desplazando. En el caso de la Amazonía, hacia el interior de la selva, en una primera instancia, porque ya después los van a echar de la selva. Y en el caso de las poblaciones indígenas en América en general, se van desplazando a las zonas más altas en un principio, como buscando un lugar de estar separado y se quedan los conquistadores en las zonas más llanas, digamos, y en la cercanía de los ríos y lagos. Entonces esto genera una primera migración. Luego veremos en El Salvador un ejemplo cuando se da la introducción del cultivo del café, que esto se da muy bien en las zonas altas, también se vuelve a echar a los indígenas o se les despoja de esas tierras altas en las cuales ellos estaban viviendo a través de legislaciones no necesariamente tan claras ni correctas.
ni justas. Y en la zona del Amazonas también, cuando se empiezan a desarrollar las industrias que hablamos la semana pasada, muchas de las personas tienen que emigrar del interior de la selva hacia las ciudades y a encontrarse con nuevos escenarios de explotación. Entonces, también hoy en día la creciente desertificación vuelve a expulsar a muchos que terminan habitando las periferias de las ciudades o las afueras o las aceras, dice, de las ciudades, a veces en una miseria extrema, pero también con una fragmentación interior, porque parte de la identidad de las personas de estos pueblos es su interacción con el medio en que nacieron. Yo, fulano de tal, soy miembro de la tribu tal, que habitamos en esta área geográfica y me dedico a la pesca. Y de repente he sido desplazado porque han convertido la zona donde yo vivo en una zona de explotación maderera y entonces ya no puedo entrar a la zona donde antes vivía, entonces ahora ya no me puedo dedicar a mi profesión de todo el tiempo, ya no vivo en la zona donde crecí, donde conviví con mis padres, sino que me he visto obligado a venir a la ciudad donde se me ve mal, donde no puedo ejercer mi profesión. Entonces, eso quieras o no, genera una crisis para las personas de estos pueblos, genera una crisis de identidad y a la larga también genera un gran vacío interior, porque la persona se ve obligada a reconstruirse, a tener que hacer algo totalmente diferente de ella para poder adaptarse al medio y subsistir. Entonces, esto también puede acarrear una pérdida de valores que era lo que eso mantenían a estas personas, valores como la familia, como el respeto a los mayores, como el sentido de pueblo, de tribu, cosa que en las ciudades obviamente no lo van a poder desarrollar así, o tal vez la solidaridad que a lo mejor en sus grupos había y que hoy en día no. Entonces, o la forma de imponer disciplina, son tantas las diversas cosas que uno pierde cuando es sacado de su entorno cultural y llevado a un medio totalmente distinto, que puede ocasionar en muchos de ellos crisis y crisis innecesarias porque realmente nadie tiene el derecho a sacarlos de su forma en que estaban viviendo y peor aún para llevarlos a escenarios de mayor desastre y pobreza que lo que en algún momento podían experimentar en sus zonas de origen. Entonces, aquí el Papa pues, nos hace ver que este drama social pues también tiene un elemento cultural y que nos hace entrar al hombre mismo, ya no solo desde visto como un miembro de una sociedad, sino como un individuo que vive una crisis de desarraigo al ser sacado de su entorno. Se corta también una transmisión cultural de una sabiduría que fue transmitida por a través de generaciones en las personas de estos grupos étnicos o de estos grupos sociales. Existe una tradición cultural que va transmitiéndose de forma verbal la mayoría de veces, de forma oral, no a través de documentos escritos. Eh, Más adelante el Santo Padre da gracias a Dios porque sí se hace, en algunos de estos pueblos ya están poniendo por escrito algunos de sus rasgos, su cosmogonía y su forma de ver el mundo, porque es un testimonio que nos va a quedar a todas las generaciones que vengan sobre estos pueblos y su forma de vivir y entender las cosas. Pero muchos de estos pueblos tal vez ya se han extinguido sin habernos dejado un acervo de esos, sino que únicamente se transmitían esa cultura a través de la vida y a través de las tradiciones orales. Las ciudades que deberían realmente ser lugares de encuentro, de enriquecimiento, donde las personas de la cultura moderna y los pueblos originarios de América y los afrodescendientes nos encontráramos y las ciudades serían el escenario ideal para que esta multitud de pueblos y culturas nos uniéramos y compartiéramos en el diálogo nuestras riquezas, se vuelven totalmente de lo contrario. Se vuelven un ambiente donde si no te acomodas a la corriente mayoritaria, que hoy en día es la corriente globalizadora o la cultura global, sos descartado. Y si querés mantener tu propia originalidad, también sos descartado. Entonces, el drama que viven los pobladores de estas zonas es muy fuerte en este aspecto. Pero no es distinto al que vivimos también las personas de esta generación. O sea, los jóvenes nuevos están tan empapados de la cultura global que realmente no se han dado cuenta que se les está despojando de su cultura propia y de su identidad propia. La identidad genera una fuerza interior y lo vamos a ver más adelante. La identidad es un elemento que le permite a las personas tener una fuerza, una motivación extra a la hora de encarar los grandes desafíos, porque me hace sentirme en conexión con todo un pasado, con toda, en conexión con toda
con toda una línea de familias, con una identidad, nos da una fuerza extra para poder seguir adelante y llevar adelante nuestras vidas y nuestros retos. Cuando nos quitan nuestra identidad y nos convierten en seres con una identidad amorfa, variable y acomodada a las circunstancias, nos convierten en personas sin fuerzas, que no tienen voz, no tienen capacidad para poder luchar y de alguna forma buscar un mejor porvenir para ellos, sino que esto es parte, son uno de los grandes riesgos que la sociedad moderna tiene, por querer formar parte de esta cultura global nueva, que tiene muchas cosas buenas. Yo no voy a desconocer sus aportes buenos, pero también tiene muchos elementos que podrían ser cambiados y mejorados. Entonces, esta cultura global, de alguna forma, es una gran amenaza porque descarta aquello que no se quiere alinear a ella. Así pasa con los habitantes originarios de la Amazonía, así pasa hoy con los jóvenes que si no se adaptan a la corriente global son marginados por sus propios coetáneos. Entonces es una situación bastante interesante que nos muestra cómo este documento nos va a iluminar otras áreas y otros ambientes distintos a los que va directamente dirigido como tal. Cada pueblo que logró sobrevivir en la Amazonía tiene una identidad cultural y una riqueza única. En un universo pluricultural, debido a la estrecha relación que establecen los habitantes con su entorno, es difícil entenderlos con los esquemas mentales externos. O sea, es muy difícil que yo pueda venir y juzgar si es correcto o no la forma en que ellos conciben la familia, su relación con el medio ambiente, con la tierra, con el trabajo, con los otros, con las especies animales, con los otros pueblos de la zona, si yo no entiendo la zona propiamente en la que están. O sea, es la zona de alguna forma la que va amoldando o su adaptación a la zona en que les ha tocado vivir, la que de alguna forma influye en su cultura y en su elemento, en la concepción que ellos tienen de todo. Entonces, si no me pongo en sus zapatos, si no vivo como ellos han vivido, en el lugar que han vivido, me va a resultar muy difícil entenderlo. Por eso, igual en el reto apostólico, esto es una referencia bien clara. En el reto apostólico, mientras yo no me ponga en los zapatos del otro, difícilmente voy a poderle orientar a plenitud. Ya desde afuera, desde como yo veo las cosas, desde como yo entiendo las cosas, puedo decir cosas ciertas y válidas, pero al mismo tiempo puedo cometer grandes errores por hacer juicios erróneos. Estos grupos humanos, sus estilos de vida y sus cosmovisiones, o sea, la forma en que tienen el universo, son tan variados como su territorio, puesto que han debido adaptarse a la geografía y a los recursos que tienen a su alcance. Y algunos pueblos se habrán dedicado mucho a la pesca, otros a la caza de ciertas especies específicamente, algunos habrán vivido en mayor parte de la recolección de ciertos frutos o de las migraciones de ciertos animales en ciertas épocas del año. O sea, han tenido que adaptarse y de esa forma ha ido desarrollándose su cultura, su forma en que conciben todas las cosas. Supónganse, por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser pensar, ¿qué tal si hablamos de una tribu que tiene en su medio de desarrollo abundancia de animales para la caza y de peces para la pesca? Y entonces realmente es una cultura que se va a desarrollar sin una exagerada preocupación por la subsistencia, porque tiene esos valores, digamos, garantizados. Esa sociedad se va a desarrollar de una forma determinada. Por poner un ejemplo, podríamos hablar quizá hasta de una sociedad menos preocupada, un poco dada más al desperdicio de las cosas, etcétera, que más parece referido a nuestra sociedad que a la de ellos, pero bueno, solo por poner un ejemplo. Y mientras tanto hay otra tribu que depende de una especie de caza que está en pleno decaimiento y que de repente conseguir alimentos se ha vuelto algo difícil. Entonces va a ser una sociedad que a lo mejor va a desarrollar su cultura desde un sentido de responsabilidad y desde un sentido de conservación y desde un sentido de solidaridad diferente, etcétera. O sea, puede ser. Entonces, así puede influir definitivamente el entorno en que crezcamos en el desarrollo de nuestras culturas. Por eso es importante que para poder entenderlos bien, nos tenemos que poner en los zapatos de ellos. Tenemos que de alguna forma, si realmente estamos interesados en promover a estos pueblos, tenemos que vivir ahí junto a ellos. Y eso es parte de la gran labor civilizadora de la iglesia. Porque la iglesia tiene la ventaja de estar ahí, como lo decía, lo veíamos
en la introducción, está ahí desde el momento que la colonia misma empezó. O sea, desde el momento en que los primeros exploradores llegan a la zona de la Amazonía, ya la iglesia está presente a través de los misioneros, sí, o a través de de los mismos exploradores que en algunos casos eran católicos buenos y en algunos casos tal vez no fueron tan buenos. Pero definitivamente la iglesia está presente desde esas épocas tan primigenias, está ahí y está viviendo junto a ellos, sufriendo junto a ellos, denunciando junto a ellos los grandes atropellos que se han ido desarrollando a través de la historia. Lo hace hoy el Papa Francisco, lo hizo en su momento el Papa Pío X, y entonces pues vemos que la iglesia está en compañía de esto, por eso tiene este enfoque que es mucho más maduro para hablar de la promoción de los pueblos de la Amazonía, porque obviamente ha estado junto a ellos ahí viviendo toda esta crisis humanitaria. Todavía encontramos en la Amazonía miles de comunidades indígenas, afrodescendientes, ribereños y habitantes de las ciudades que a su vez son muy diferentes entre sí y albergan una gran diversidad humana, un gran patrimonio y una gran riqueza. A través de un territorio y de sus características, Dios se manifiesta, y este es el punto que les decía que me encantaba cómo el Papa lo iba a aplicar. Veíamos que el contorno influye en el desarrollo de la cultura, pero eso no es algo antojadizo. O sea, realmente Dios a través de ese entorno, sabemos que Dios se manifiesta a través de la creación y a través del entorno natural donde cada una de las civilizaciones se desarrolla, Dios se muestra. Y ellos han podido conocer a Dios de la manera que el contorno natural que ellos tienen se los ha permitido. Y eso para mí, que a lo mejor vengo de una vista de Dios, de un contorno natural distinto, para mí aquella otra perspectiva es una gran riqueza. Es algo que yo realmente debería tratar de conocer también. ¿Por qué nos enriquece tanto el testimonio de otros hermanos? ¿Por qué nos enriquece tanto cuando alguien viene y nos comparte su forma de ver a Dios y a veces eso sentimos una llenura tan especial? Porque justamente nos está mostrando una perspectiva de Dios que nosotros no conocíamos, pero que es válida y cierta. De la misma forma, estos pueblos, a través de sus religiones naturales, a través de su cultura, me están mostrando una faceta de Dios, del Dios verdadero, que posiblemente yo no había llegado a conocer a través de los medios que tenemos a nuestro alcance. Por eso ahí hay una gran riqueza que el Papa dirá que es un reflejo inagotable de la belleza de Dios y tiene total sentido en base a lo que hemos venido analizando. Por eso este documento, a la medida que lo voy leyendo, me va gustando cada vez más por la forma en que él va haciendo esta especie de analogías. Tiene mucho sentido y realmente es enriquecedor. Para mí como formador realmente siento que estoy aprendiendo mucho con el mensaje del Santo Padre. Por lo tanto, los distintos grupos en una síntesis vital con su entorno desarrollan una propia sabiduría, desarrollan, podríamos decir, una propia forma de ver a Dios que nosotros deberíamos tratar de conocer también. Nosotros observamos desde afuera, deberíamos evitar hacer generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas ya de manual, que uno solo las repite de un lado a otro, a partir de nuestras estructuras mentales y experiencias, porque estamos dando nuestra visión de las cosas, pero no necesariamente es la verdad, es nuestra visión y solo podemos llegar a la verdad a través del diálogo con estos personajes, con estas culturas, y ir llegando a una mejor concepción de lo que es el hombre, de lo que es su entorno natural y de lo que es su relación con Dios en última instancia. Es importante llegar al cuidado de las raíces. El Santo Padre nos recuerda que una visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, hablamos de una cultura globalizada, porque vivimos en un mundo de una economía globalizada, de pandemias globalizadas, es un mundo global hoy de interacción y comunicación global, compartir ideas. Es un mundo diferente al que enfrentaron nuestros antepasados y nuestros padres, y por consiguiente el Santo Padre nos quiere recordar que aún en este contexto que tiende a homogenizar culturas, o sea, hacer todo igual, la cultura global busca quitar la mayoría de diferencias y dejar las cosas iguales, al menos en uno de sus enfoques, y debilitar la diversidad cultural que visto por ellos como algo negativo es realmente un tesoro para la humanidad. Esto va a afectar mucho a los jóvenes, ellos quizás son el blanco más vulnerable porque al no tener una identidad bien fortalecida, porque la generación pasada no supo transmitir esa identidad, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito propiamente cultural,
Entonces son personas que ven la cultura global como lo único que hay, como lo máximo que hay, y toda otra expresión distinta la ven como algo falto de interés, anticuado o que no importa. Cuando es la identidad cultural la que le da a cada una de las personas una fuerza interna que los hace capaces de grandes cosas, una identidad cultural propiamente dicha, una identidad nacional que también va a ir en el camino a desaparecer con el paso de los años, o una identidad religiosa. Las identidades nos hablan de dónde venimos y nos perfilan hacia dónde vamos, por tanto es un elemento que fortalece a las personas y que no deberíamos permitirnos la quiten solo porque sí. El Santo Padre en este caso ve un riesgo porque cuando se les quita a los jóvenes se les quita esta identidad, se quitan esas pequeñas diferencias que ellos tienen, se les convierte en seres manipulables. Una persona sin identidad va al rumbo que tú le hagas creer que es el mejor. Y que tristemente la sociedad hoy se los va marcando. Ya no es obviamente una sociedad nacional, sino este, estos grupos que van encaminando todo el proceso globalizador, quien les señala hacia dónde tienen que ir. La época en que en teoría somos más libres, realmente es la época en que hemos llegado a ser más ingenuamente esclavizados. Eh, el Santo Padre hace una invitación a los jóvenes de la Amazonía, especialmente a los de origen indígena. Recordemos que también hay afrodescendientes, hay personas que venían desde tal vez mestizos o personas propiamente descendientes de los colonizadores o conquistadores que también están en estas zonas. La exhortación es en general a todos ellos, pero de una forma especial a los jóvenes de las poblaciones indígenas a que háganse cargo de sus raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Y es lo que les decía, cuando tú tenés certeza de quién sos, de dónde vienes, podés enfrentar con fortaleza los retos de hacia dónde querés llevar tu destino. Pero cuando tú no tenés todo eso, te sentís definitivamente con menos fuerza, con menos compromiso, con menos fortaleza para poder llevar a cabo estas obras. Para los bautizados, entre ellos, ya la exhortación es en general a los jóvenes de estas áreas, pero además dentro de estos grupos hay personas católicas, hay personas bautizadas. En este caso, estas raíces incluyen la historia del pueblo de Israel y de la iglesia hasta el día de hoy. Aquí la exhortación del Santo Padre no va a protagonizar tampoco un indigenismo que se encierra en sí mismo, ¿no? Estos jóvenes de las poblaciones indígenas de la zona de la Amazonía, aparte de conocer su propia identidad de grupos, de subgrupos, están llamados también a conocer qué es la iglesia, a conocer la historia del pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos en teología como la historia de la salvación, y también la historia de la iglesia, que a través de estos 2000 años ha ido navegando en el vaivén de las olas del mundo para llevarnos hacia Dios. Entonces, también es obligación para ellos conocerlo, y esto también lo podemos sacar del documento y ponerlo a nosotros, porque así como ellos tienen que conocer su cultura para que de esa manera generen una identidad, y también conocer su fe para que de esa manera también tengan una identidad en su fe. De esa misma forma nosotros aquí en San Salvador o en cualquier otro lugar del mundo en que estamos desarrollándonos, también deberíamos conocer nuestra fe. También es indispensable que lo hagamos. O sea, también la invitación va para nosotros, para que conozcamos nuestra cultura, ¿sí? Y nos sintamos orgullosos de esta cultura que tenemos, que se ha desarrollado en el caso de nosotros en El Salvador a través del mestizaje, de la unión de una cultura autóctona indígena con una cultura europea como la española, y ha producido una nueva cultura. De esa misma manera nos sentimos que sentir orgullosos de esa identidad cultural, no verla como algo feo o descartable, aunque en otras sociedades se le trate así, y es parte de una estrategia más política que realmente nuestra cultura no sea buena, tiene muchas cosas muy buenas, por eso es que se le trata mal en otros ambientes culturales, pero así como conozcamos nuestra cultura y nos sentamos orgullosos de ella, también tenemos que conocer nuestra fe y sentirnos orgullosos de nuestra fe, que es también un tesoro y que lastimosamente allá en la Amazonía y aquí en estas zonas que no son tan apartadas del mundo, pues tampoco estamos empapados en conocerla. De hecho, son muy pocos los que se dedican ya a tener esta solidez y a transmitirla a las siguientes generaciones, por tanto es una tarea que apremia. Conocer es una fuente de alegría y sobre todo de esperanza que inspira acciones valientes y valerosas, porque al tener una identidad somos más proclives a realizar actos heroicos.
Durante siglos, los pueblos de los amazónicos transmitieron su sabiduría de forma oral, como lo veíamos, con mitos, leyendas, narraciones. No es correcto verlos como, son cosas meramente paganas o cosmovisiones equivocadas, o, son cosas de gente de antes. No, ellos no, ahí hay un mensaje. En cada una de esas cosas hay un mensaje y vale la pena conocerlo. Eh, Así como ocurría con esos primitivos habladores que corrían los bosques llevando historias, dice el Santo Padre, de aldea en aldea, manteniendo viva a una comunidad en la que sin el cordón umbilical de estas historias, la distancia y la incomunicación hubieran fragmentado y disuelto, poniendo ejemplo de cómo se desarrollaba este proceso. Por eso es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente, que conozcan a través de, y esto además genera un nexo intergeneracional, un nexo humano que es indispensable para que una sociedad se desarrolle. O sea, hoy pareciera que hay brechas de conflicto generacional, cuando realmente para que una sociedad sea estable y se desarrolle, no debería existir una lucha generacional. De hecho, la forma en que en algunos ambientes se ha llevado a cabo lo de este virus que estamos viendo, queriendo hacernos ver como, sí, la gente mayor que ni modo va a morirse, entonces quitémosle los respiradores y démoselo a los jóvenes nada más. Eso hay que tener mucho cuidado porque también se puede prestar para un enfoque deshumanizante que haga ver a las personas mayores como humanos de segunda categoría y eso no está bien. Hay que tener mucha prudencia. Seguramente las personas que lo realizan no lo hacen necesariamente con ese tipo de enfoque, pero puede llevar a eso si uno no tiene el cuidado adecuado. Entonces hay que tener bastante prudencia con ese tipo de acciones cuando las vemos en la televisión o las oímos o las personas a nuestro alrededor comentan respecto a eso, porque puede prestarse para una visión deshumanizante y crea más como conflicto entre generaciones. Muchas caricaturas o programas de televisión de los años 2000, por ejemplo, planteaban las relaciones de padre e hijo como si fueran siempre un conflicto. Y no están llamadas a ser así. Definitivamente habrán momentos intensos. Pero las relaciones de padres e hijos no están llamadas a ser unas relaciones de conflicto. A lo largo de la historia, si habrán habido algunos conflictos, es siempre más una relación de estrecha unión. Aquí, a través de esta forma en que las culturas antiguas transmitían su patrimonio cultural a las nuevas generaciones a través de la conversación, no solo generaba la identidad respecto al grupo al que yo pertenezco y la forma que vemos al mundo, sino también entre mi generación con la generación de mis abuelos o de mis papás. Y eso es un elemento que a nuestra cultura de hoy en día le urge rescatar y que estos pueblos todavía tienen. Y el Santo Padre aquí habla de que eso es algo importante que tienen que mantener y seguirlo promoviendo. Mientras el riesgo de que se pierda esta riqueza cultural es cada vez más grande, por todo lo que vimos en la sesión anterior, gracias a Dios en los últimos años algunos de estos pueblos han comenzado a escribir para narrar sus historias y describen el sentido de sus costumbres, por qué piensan así, por qué lo hacen. Esto es una bendición, el Santo Padre así lo ve. Ojo, esto tristemente no debería ser así, es decir, esto es una medida de contingencia o de emergencia. Lo ideal es que estos pueblos no desaparezcan y que en un futuro no tenga que ir a un libro yo para conocer cómo era su cultura, sino que pueda ir a ese lugar y escucharlo de sus propios labios, de ellos, de sus moradores, por qué viven y por qué piensan así. Eso es lo ideal. Ya, pero dado que la situación como se ve está muy difícil, entonces dentro de las situaciones que pasan, pues es una medida de emergencia que menos mal que se está tomando, pero no debería ser así. Además, ellos mismos pueden reconocer de manera explícita que hay algo más que una identidad étnica, que son depositarios de preciosas memorias personales, familiares y colectivas. Aquí tomando este ejemplo del patrimonio cultural como algo que genera identidad, ya no únicamente de la cultura de un pueblo, sino la identidad que yo me genero como miembro de una familia, como miembro de una tribu, como miembro o descendiente de tales personas. Entonces eso de alguna forma también fortalece mi autoestima y mi seguridad de quién soy y hacia dónde voy. Me hace feliz, dirá el Santo Padre, que quienes han perdido el contacto con sus raíces están intentando restaurar esta memoria. O sea, que hay generaciones que ya cayeron en cuenta en, hey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la cultura de mis padres? Entonces ya se está perdiendo, entonces hay que recuperar eso antes que desaparezca. Y si yo no la conocía, la debo conocer. Ojalá en el tema espiritual eso también se aplicara y lo hiciéramos, es decir,
que ahora dándonos cuenta que tal vez la generación pasada no nos supo transmitir el conocimiento adecuado de nuestra fe, me sintiera interpelado yo a buscarlo por mi cuenta. Como tal realidad cultural, las culturas de la Amazonía profunda tienen sus límites, o sea, no son culturas perfectas, no está queriendo el Papa promover un indigenismo ciego, no, o sea, estas culturas tienen grandes riquezas y elementos buenos y tendrán áreas muy perfeccionables, o sea, tendrán cosas que a lo mejor valiera la pena cambiarse, pero es algo que no le puedo imponer yo desde afuera, sino que en el diálogo respetuoso entre culturas, y es algo que es parte de la forma en que las culturas se van desarrollando a través de los siglos, no es algo que nos inventemos ahorita. Cada una de las culturas a lo largo de los siglos ha ido tomando elementos de otras y descartando otros. Y eso es así. Entonces, en el caso de las culturas de esta zona de la Amazonía, hay que conservarlas, hay que ver lo bueno que tienen y en un diálogo cultural se les puede ayudar a que a lo mejor algunas cosas que necesitan mejorarlas, pues las puedan mejorar. En el aspecto religioso, aunque no me voy a adelantar al sueño que va a tener el Santo Padre propiamente ya de la iglesia en estas zonas, pero en el ambiente religioso es un ejemplo. Por ejemplo, la cultura de ellos puede tener una adoración como divinidad a las fuerzas de la naturaleza y en el diálogo intercultural con nosotros poder enriquecer eso con la perspectiva cristiana de Dios. Eh, Hay factores como el consumismo, el individualismo, la discriminación, la desigualdad y tantos otros componentes eh, que son componentes de nuestras culturas y que son realmente cosas que no son buenas y no deberían estar. Entonces, esto, que nuestra cultura es más moderna, sin embargo, tiene todas esas limitantes. Y en ese sentido, muchas de las formas en que ellos viven son mejores que las nuestras. ¿Ya? Entonces, estos elementos nos muestran, o sea, de todas estas, el consumismo, el individualismo, la discriminación, que es propia de nuestra sociedad moderna, globalizada, todo esto, que son cosas malas, nos abre los ojos también para ver que en las culturas indígenas hay cosas buenas, pero también van a haber cosas que no estén del todo bien. Las etnias que desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza, con un fuerte sentido de comunidad, advierten con facilidad nuestras sombras. O sea, nosotros llegamos desde afuera a decir, hey, los vamos a civilizar para que sean igual a nosotros. Y muchas veces los pobladores reaccionarían con miedo y dirían, ¿y yo por qué quisiera ser como ustedes? Si en la sociedad de ustedes hay una gran marginación, hay una gran pobreza, hay una pérdida de valores, una pérdida de identidad, hay una pérdida de sentido espiritual. ¿Por qué quisiéramos ser como ustedes? ¿Por qué ser como ustedes es mejor que ser como nosotros? ¿Entiendes? O sea, realmente ellos pueden percibir con claridad las limitantes de nuestra cultura, así como nosotros desde afuera también puede ser que tengamos claridad en algunas de las limitantes de la suya. Aquí es donde es importante el diálogo intercultural. Por consiguiente, hay que recoger su experiencia de la vida que nos hará mucho bien. Ya, entonces, en ese sentido, nos enriquecerá mucho. Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo, cuando yo estoy claro en quién soy, tengo una identidad cultural bien establecida y mi interlocutor también, podemos hablar civilizadamente de nuestra cultura, del mundo y de los temas importantes y intercambiar opiniones y decir, sí, pero nuestra perspectiva es así por esto y la de ustedes por esto, pero creo que el mejor camino podría ser. Y ahí es donde realmente se dialoga y se enriquece, pero no tomando, como veíamos hace unas láminas, un criterio de que nosotros ya estamos bien y ustedes tienen que mejorar, sino que realmente todos podemos enriquecernos de este diálogo intercultural. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con las diferentes culturas y la auténtica preservación no es aislarse, sino que al contrario es compartir mi cultura. La mejor forma de que una cultura subsista no es encerrarse, sino que es darla a conocer. De ahí que no sea mi intención, dirá el Santo Padre, proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, o sea, nunca las culturas han sido absolutamente cerradas, o muy pocas veces, y al final siempre tienden a tomar elementos externos para ir desarrollándose, eh, que se niega a toda forma de mestizaje, si las personas, si se pudo dar un mestizaje a nivel humano, claro que se puede dar un mestizaje a nivel cultural también. De hecho, es todavía más rico el patrimonio cultural cuando dos culturas diferentes se unen y crean algo nuevo. De esta forma, si una cultura que sea así, que se niega al mestizaje, se va a encerrar en sí misma, va a tratar de perpetuar formas de vida anticuadas
rechazan el cambio, se confrontan con el hombre y al final ahí sí que terminan desapareciendo. Entonces, esta conservación de la cultura implica también un compartir la cultura y un diálogo y estar abierta a enriquecerse con elementos externos también, siempre y cuando no sea algo impuesto y forzado. Esto puede parecer poco realista, ya que no es fácil protegerse de la invasión cultural. Por ello, este interés en cuidar los valores culturales de los grupos indígenas debería ser un interés no solo de ellos, sino de todos, porque la riqueza cultural de esta gente es la nuestra. Así como su selva amazónica, el bienestar de esta selva garantiza un clima estable en todas las regiones del mundo, el mantenimiento de su cultura también es interés global para nosotros. La cultura de ellos puede en algún momento tener elementos tan fundamentales que salven al hombre moderno de una cultura que lo esté destruyendo. Si no crecemos en el sentido de la corresponsabilidad ante la diversidad que está en todas las expresiones de la humanidad, no cabe exigir a los grupos de la selva adentro que se abran ingenuamente a esta civilización. Ya, o sea, nosotros tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Si ellos no ven que nosotros respetamos sus culturas, sino que solo llegamos a arrasarlas, ¿cómo van a llegar a abrirnos los brazos y decir culturícenlo? Si ellos saben que esta culturización nuestra implica la destrucción de lo propio. No, o sea, tenemos que dar ejemplo y tenemos que mostrar, tenemos que ganar su confianza y mostrar que definitivamente tenemos una vista responsable de la conservación, no solo de la nuestra como cultura, sino también de la de ellos. En la Amazonía, aún entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales. Acordémonos que cada pueblo tiene su propia cultura, entonces definitivamente entre ellos tienen ya primer paso del diálogo es hablar entre ellos. Hay que hacerlo ver que la diversidad no significa una amenaza, no justifica tampoco jerarquías de poder de unos sobre otros, sino que es un diálogo desde visiones culturales diferentes, de formas diferentes de celebrar la vida, la naturaleza, el culto, de interrelaciones y de reavivamiento de la esperanza. Tenemos, bueno, y en estos días que estamos en cuarentena, es un tiempo en que compartir nuestra esperanza con otros también es importante y aquí el ejemplo que nos pone el Santo Padre del diálogo en la Amazonía también nos ilumina a nosotros. Culturas amenazadas y pueblos en riesgo. La desintegración de las familias que se da a partir de las migraciones forzadas va a afectar la transmisión de los valores, porque la familia es y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener viva la cultura. Eso también lo hemos sufrido nosotros en América Latina, aquí en el caso especial de El Salvador bastante. Después del conflicto armado, la gente que tuvo que emigrar a Estados Unidos buscando una mejor vida, llevó a una desintegración familiar que afecta también la formación de los individuos de la familia y al final, a la larga, la sociedad en general. Se perdieron muchos valores, se perdieron valores familiares importantes, valores sociales importantes, valores culturales importantes y ahora adolecemos de esa pérdida con toda la crisis de violencia y de falta de identidad que atravesamos. Además, frente a una invasión colonizadora de medios de comunicación masiva, es necesario promover para los pueblos originarios comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y culturas, es decir, crear espacios en los medios de comunicación o en redes sociales para que estas culturas se puedan expresar entre ellas y al mundo en general. Y cada uno de estos sujetos indígenas se hagan presentes en los medios de comunicación que ya existen para que su cultura sea visibilizada por todos los demás. En cualquier proyecto para esta zona de la Amazonía hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere el protagonismo de los actores locales de su propia cultura. Aquí esto el Papa lo viene diciendo desde la introducción, lo mencionó en el tema social y ahora también en el tema cultural. Ellos tienen que ser los protagonistas, no podemos ser nosotros los que venimos de afuera a cambiar todos los protagonistas. De hecho, no deberíamos cambiarles nada o deberíamos permitir que en el diálogo ellos escojan y reciban de nosotros aquello bueno que les podemos dar y abrir nuestros brazos a recibir lo bueno que ellos puedan aportarnos. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que tiene que entenderse dentro de un mundo de símbolos y hábitos propios a cada grupo humano. Puede ser que para alguien tener calidad de vida sea tener dos televisiones o una televisión en cada cuarto, puede ser,
Pero puede ser que para ellos tener calidad de vida sea no tener ninguna televisión, porque eso les distrae de la convivencia familiar, por ejemplo. Entonces, no podemos imponer cuál es nuestro concepto de calidad de vida desde afuera, sino que tenemos que en un diálogo con ellos ir llegando a un consenso. Si las culturas ancestrales de los pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en un íntimo contacto con el entorno natural, o sea, su cultura se desarrolló por el medio geográfico en que crecieron, lo veíamos hacia unas láminas, difícilmente pueden quedar indemnes cuando el ambiente se daña. Y aquí es como todo se va relacionando. Si se destruye ecológicamente la zona de la Amazonía, bueno, cambia el clima del mundo seguramente, pero aparte el desarrollo social de estos pueblos se trunca, ya lo vimos. Y su cultura no se puede preservar porque esa cultura se ha formado en torno a la forma, al lugar en que han vivido. Y si yo destruyo el medio ambiente, su cultura ya no se encarna en la tierra en la cual creció. Por tanto, el Santo Padre dice, esto va a abrir el paso al siguiente sueño, es decir, el sueño ecológico que veremos en la siguiente sesión. Uno puede pensar de primas a primeras cuando ve la temática, dice el sueño cultural, no me va a decir nada, o sea, ¿qué me puede decir que me estén hablando de estas culturas? Sin embargo, el sueño cultural nos ha dejado lecciones súper interesantes y el tema ecológico que veremos la próxima clase va a ser todavía muy interesante también, mucho más interesante también. Así que ahí los dejo picados para que la próxima clase puedan estar pendientes y la vean y puedan así conocer más acerca de este documento. Por mi parte es todo, les doy las gracias por haber estado pendientes de este curso que estamos desarrollando acerca del documento de Querida Amazonía. Estén pendientes que eventualmente al terminar este curso tal vez comenzamos otros dependiendo de cómo esté la situación de la cuarentena. Me ha gustado mucho estar desarrollando estos temas, yo creo que valdría la pena a la par de la formación normal que damos en el salón de clase y todo, crear siempre algún curso en línea para estar desarrollándolo de forma paralela. Es una inquietud que ahí les comento y la podemos ir madurando con el paso del tiempo. No olviden suscribirse al canal para que así les caiga una notificación también ahí cuando ya estén los videos y de esa manera en algún momento lejano también pueda utilizar la opción de YouTube Live porque para poderla usar te piden una cantidad alta de suscriptores. Entonces está súper larga, pero solo se los comento ahí. Cada suscripción cuenta, así que ahí se los dejo como inquietud. Pueden compartir estos videos con las personas que ustedes quieran y de esa forma pues también les ayudamos a pasar un poco mejor estos días de cuarentena. Por mi parte, bueno, es todo. Dios los bendiga y estamos en contacto para la próxima formación. Nos vemos.